Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos los que nos están viendo mediante nuestras redes sociales. El día de hoy le corresponde a la licenciatura de Administración y Gestión Empresarial. Para eso contamos con la presencia del maestro Aarón Martínez García. Él es director de la licenciatura en Administración y Gestión Empresarial de la UPEMOR. La ponencia del día de hoy es Habilidades Virtuales, Innovación Educativa de Emergencia. Para eso, presento a la maestra Juanita María Cepadillo López. Muy buenos días. Ella Muy es buenos días. licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En esta misma institución realizó la especialidad en el área clínica y farmacodependencia. Es docente universitaria desde el año 1996 con la especialidad en enseñanza superior enfocada en la docencia. Maestra en educación por la Universidad La Salle Cuernavaca, incursión en el área de investigación en farmacodependencia desde 1999 con el programa de salud mental y farmacodependencia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Su desarrollo profesional se ha enfocado en la docencia universitaria, donde recurrentemente utiliza métodos alternos de enseñanza para promover el pensamiento crítico y autoconocimiento. En el área clínica se desarrolla como terapeuta individual y de grupo, especialmente con adolescentes con trastornos de alimentación, adicciones y relaciones emocionales conflictivas. Creó por la Universidad La Salle Cuernavaca el Diplomado en Desarrollo y Crecimiento Personal. Colabora en la Universidad La Salle desde el 2002, en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos desde enero del 2016. También ha trabajado en distintas instituciones, universidades, con cursos sobre psicología educativa, pensamiento crítico y creativo, dimensión humana, autoconocimiento y desarrollo del adolescente. Ha colaborado en el Centro de Investigación, Docencia y Humanidades, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, así como en la Clínica Cuernavaca Fundación Vive, Clínica de Rehabilitación Monarca, y actualmente dirige Equilibre Consultoría, Psicología y Educativa. Se considera a sí misma una aprendiz inquieta y escribe poesía en su tiempo libre. Agradezco su presencia, maestra Juanita. Muchas gracias por formar parte de este congreso en conmemoración a los 17 años UPEMOR. Recuerden escribirnos durante el en vivo sus preguntas, inquietudes, dudas o felicitaciones que los estaremos leyendo después de la ponencia. Adelante, maestra Juanita. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto poder colaborar con la escuela porque a final de cuentas también es parte de lo que yo soy. Es parte de mi área de trabajo, pero no solamente eso, sino también es parte de mi casa, ¿no? Entonces considero la UPEMOR mi segunda casa. Muchas gracias por la invitación. Me toca hablar hoy sobre uno de los temas, pues creo yo, de actualidad, en donde las habilidades virtuales se han convertido en una de las herramientas más solicitadas para todos nosotros. Entonces preparé esto justamente pensando como docente, pero también como estudiante, y me gustaría que si tienen alguna pregunta o alguna duda o algún comentario que quieran hacer para que podamos elaborar más sobre cada uno de estos puntos, pues me lo hagan saber para que lo podamos compartir. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. En efecto, me encanta la docencia y tengo ya un rato en esto. Entonces, justamente desde ahí es que este tema para hablar de innovación y calidad educativa me parece que tiene mucho sentido. Ok, bueno, pues ¿de qué voy a hablarles? Voy a hablarles de habilidades virtuales como una innovación educativa de emergencia. De entrada, quiero como aclarar algunas cuestiones semánticas del título, porque bueno, las habilidades virtuales todo el mundo sabemos que son acciones que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, que tienen que ver con esta capacidad para desarrollarnos, que tienen que ver también con todos los aprendizajes que convertimos en prácticas. Y a final de cuentas hay muchas habilidades, hay habilidades de todos tipos, hay habilidades
si las clasificamos desde la educación, por ejemplo, habilidades declarativas, procedimentales, actitudinales, pero hoy en día las habilidades virtuales son las que están por encima de todas porque nos llevan justamente a una comunicación como la que estamos teniendo en este momento. Innovamos todo el tiempo, creamos todo el tiempo, estamos generando cosas nuevas todo el tiempo, pero además estamos proponiendo nuevas formas de hacer las cosas y estamos creciendo en conjunto, que también ese es otro de los puntos que voy a tocar más adelante. Y el término de emergencia quise utilizarlo por dos razones, porque emergencia nos lleva a múltiples acepciones, pero me interesan dos en particular. Emergencia como un brote o un surgimiento, que es justamente cuando algo sale, generalmente de líquido, ¿no? O sea, que emerge de algo, o emergencia en el sentido de una situación que está sucediendo ahora, que nos está, digámoslo así, pasando justamente de manera súbita. Entonces, en ese sentido es que utilizo la palabra emergencia, porque nos vamos a dar cuenta cómo no solamente estamos haciendo cambios que tienen que ver con la innovación educativa directamente, sino también cambios que tienen que ver con un proceso que nos ha llevado a pensarnos de manera distinta en las aulas y en la relación de enseñanza-aprendizaje. Entonces, a partir de eso es que desarrollo todas estas ideas y que quiero compartírselas. De entrada, este modelo, o sea, este congreso en sí mismo se da gracias a una realidad tecnológica con la que vivimos desde hace mucho tiempo. Esto es la tecnología del Internet, de la web 2.0, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien la educación ha recurrido a la tecnología desde hace mucho tiempo, hasta hace relativamente pocos años no teníamos un acceso tan directo y tan fluido como lo tenemos hoy en día. La tecnología nos ha permitido no solamente encontrarnos con dispositivos nuevos que nos dan una ubicuidad, nos dan una inmediatez, nos dan un contacto real en tiempo real con los demás, sino que también nos permiten encontrarnos con medios, con estructuras, con recursos que no existían mucho tiempo antes. Como lo mencioné, este congreso es un ejemplo. La tecnología nos permite estar en este momento compartiendo esta información, cada uno desde su lugar, y tener este contacto, tener esta interacción con el otro. La tecnología comenzó como una cuestión muy plana, como una situación en donde solamente podías tú recibir de manera pasiva la información. Y la web 2.0, que es la que utilizamos y la que se maneja particularmente en la educación, es justo este modelo evolucionado en donde el usuario puede interactuar con de diferentes maneras en las diferentes páginas y plataformas que existen. ¿Por qué quiero hacer esta mención? Porque nos vamos a dar cuenta cómo el cambio radical que sufrimos a partir de la pandemia nos llevó a colocarnos total y absolutamente en un espacio virtual. Entonces, el uso de la web, el uso de los recursos de Internet, el uso de los dispositivos electrónicos se convirtió en el pan nuestro de cada día. Entonces, la web 2.0 es eso. Ya existían plataformas, ya existían medios para hacer este tipo de conferencias. Sin embargo, el surgimiento, este brote inmediato que nos permitió la pandemia nos da como muchas herramientas distintas. La web está evolucionando y está evolucionando de tal manera también que el usuario ya no solamente puede interactuar con las páginas, sino que además puede hacerlo desde la movilidad con estos dispositivos que todo el tiempo estamos utilizando, ¿no? Todos nuestros estudiantes, por ejemplo, todos nosotros tenemos un dispositivo móvil y este dispositivo móvil lo que hace es que nos permite estar interconectados de manera continua, ya sin la necesidad de llegar a casa, colocar una computadora o prender una laptop para poder interactuar. Entonces, este es el recurso y este recurso es justamente en donde se desarrollan estas habilidades virtuales. ¿Qué esperamos entonces nosotros como docentes, como educadores, como gestores de la educación en un mundo interconectado? Bueno, lo primero es que nos vamos a dar cuenta de que la tecnología evoluciona con una rapidez impresionante. La tecnología está cada día aportando
dando soluciones, innovando, poniendo nuevos recursos, agregando nuevas tecnologías, nuevas herramientas al campo de la educación. Pero sobre todo nos está dando la posibilidad de relacionarnos de una manera distinta y nos está dando la posibilidad de darle sentido a una relación que aparentemente no la tenía. Aquí quiero hacer una aclaración con respecto a esta cuestión de la comunicación y de la relación educativa, porque no, lo que nos dimos cuenta con la pandemia, por ejemplo, y con este detenimiento físico y presencial, es que tenemos muchos recursos. Tenemos muchos recursos que nos permiten verdaderamente integrarnos en un mundo sin esta presencialidad. No significa que esto vaya a ser, que esto sea lo mejor, sin embargo, significa que tenemos una capacidad de adaptación, de la que voy a hablar más adelante, tan desarrollada que podemos generar y evaluar y cambiar, transformar inmediatamente un proceso. Las nuevas formas de relación también están dadas por una forma distinta de comunicarse a través de la red, por una forma distinta de establecer protocolos sociales y que nos vamos a dar cuenta con nuestros estudiantes, sobre todo, cómo ellos llevaron todas estas prácticas cotidianas de su estar en la red o en Internet a las aulas y cómo nosotros docentes lo hicimos también. Y hay una distancia porque las prácticas son distintas y justamente esta práctica distinta tuvo que ajustarse a estas nuevas formas de relación. La normativa de la socialización en línea, por ejemplo, es completamente diferente. Cuando estamos en la presencialidad tenemos una serie de principios lógicos, de reglas básicas de socialización que conocemos, que hemos establecido a lo largo del tiempo y que respetamos de maneras muy claras. Cuando estamos en línea, requerimos de repente tener como una actualización de estas reglas o de estos lineamientos, porque de repente se nos olvida, por ejemplo, que la cuestión física, la cuestión de la comunicación en sí misma, también implica vernos, también implica tener una relación con el otro a través de su presencia, aunque sea virtual. Entonces, esta normativa distinta es muy común, por ejemplo, verla en los estudiantes. Para los estudiantes, para esta generación joven, es muy fácil relacionarse a partir de la interconectividad virtual. Tienen una serie de aprendizajes que son muchos de ellos intuitivos y que han ido desarrollando y adaptando para su momento y los ponen en práctica todo el tiempo. Para nuestra generación o para la generación de los docentes ha sido un poco más complicado adaptarnos a esta normatividad, porque muchos de nosotros somos migrantes digitales, no nacimos con esta tecnología a la mano o al alcance de la mano. Entonces hemos tenido que aprender a relacionarnos también socialmente de una manera distinta. Esta normativa, tanto para los estudiantes como para nosotros, como para cualquier otro agente implicado en este proceso educativo, nos ha dado no solamente la oportunidad de reconocernos en un mundo nuevo, sino también nos ha permitido evolucionar de manera muy personal a cada uno de nosotros en nuestra adaptación a este medio virtual. Todos los recursos que nosotros utilizamos, por ejemplo, los que utilizábamos ya en el aula, los que teníamos como ya de cajón, ¿no? Que son a final de cuentas, pues un proyector, una computadora y nuestros recursos más básicos y esenciales como un pizarrón o no sé, un video, una situación mucho más factible de presencial, también han evolucionado. Y ahora tenemos a nuestro alcance recursos ilimitados que están relacionados con la virtualidad. En este sentido de la web 2.0 que les comentaba, donde se instalan casi todas las plataformas, tenemos unas opciones impresionantes y lo que se espera en este mundo interconectado, obviamente, es que tengamos como un acceso a ellas de manera continua y que las hagamos parte de nuestra práctica docente, no solamente con nuestros estudiantes, sino también desde nuestra propia formación. Porque para eso, bueno, hay muchísimos recursos que están hoy en día súper optimizados. Por ejemplo, mientras escribía esto, yo me puse a pensar que el año pasado
cuando todos estábamos total y absolutamente concentrados en dar nuestra clase y nuestra programación y nuestras matrices de sesiones y nuestras evaluaciones súper organizadas. Y los estudiantes estaban súper concentrados en recibir esa información, en interactuar activamente en la escuela, pues todo fluía perfectamente bien. Cuando nos detenemos así en seco y tenemos que revisar cómo vamos a utilizar estos recursos nuevos para continuar ese trabajo y hacer una buena labor, es cuando realmente nos damos cuenta de que los recursos existen y que son muchos y que están ahí y que podemos utilizarlos de manera muy, muy fácil. Y son accesibles para todos, ¿no? En ese sentido de accesibilidad también vamos a hablar un poquito más adelante, pero los recursos están. Entonces, esperamos de un mundo interconectado poder tener este acceso continuo a estos recursos. Y también estamos esperando de este mundo habilidades distintas, habilidades que tienen que ver con el uso justamente de la tecnología, con el uso práctico, con el uso técnico, es decir, cómo funciona un dispositivo a final de cuentas, cómo lo prendo, cómo lo cambio, cómo lo pongo, cómo proyecto, pero también habilidades distintas en cuanto a la apreciación de estos recursos virtuales. Porque, por ejemplo, sí, nos falta la presencialidad para muchas cosas, nos falta la presencialidad y lo veo en una escuela como esta, en donde hay tantas ingenierías, necesitamos laboratorios, necesitamos recursos que están exclusivamente ahí físicamente en la escuela, necesitamos hacer prácticas, necesitamos ir a las estancias, necesitamos tener como toda esta cuestión presencial. Pero las habilidades distintas que estamos desarrollando van más allá de la función o de las apreciaciones tecnológicas que podemos tener. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando también una forma distinta de relacionarnos. Estamos, como ya lo había mencionado, estamos desarrollando una forma en la que podemos estar en este lugar y aprender desde aquí de una manera clave. Un trabajo que a lo mejor no está siendo tan presencial, pero que nos está llevando a un proceso de cooperatividad. Entonces, un mundo interconectado, lo que puse para nosotros fueron muchas ventajas, muchas ventajas. También desventajas. Yo me quiero quedar con el pensamiento optimista de hablar de las ventajas, porque creo que desde ahí podemos aprender muchísimo. Ahora, en este mundo interconectado es en donde nos estamos insertando. Y nos estamos insertando para desarrollar habilidades en este medio virtual. Aprender a manejar todas estas herramientas ha supuesto un cambio radical para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un aprendizaje de mucho tiempo y una práctica de mucho tiempo que tenía una forma, que tenía una manera de hacer las cosas, pero también para los estudiantes. Esto es algo que a veces nos cuesta un poquito de trabajo creer. Pensamos que los nativos digitales ya traen instalado un dispositivo en sus manitas y pueden manejarlo con toda la facilidad. Y es cierto. La verdad es que pueden hacerlo. Sin embargo, hay muchas cosas que tienen que aprender y que tuvieron que aprender a la par de los docentes, como por ejemplo a utilizar plataformas distintas, a utilizar medios digitales distintos o aplicaciones específicas para algunas tareas o para algunos ejercicios, incluso a practicar en algunos medios que seguramente ya conocen, pero que no habían sido tan utilizados en su momento. Entonces, todo esto nos lleva a aprender a manejarnos en este mundo virtual. Todos traemos un conocimiento y todos traemos una serie de habilidades ya desarrolladas que están ahí, que son funcionales, que nos han permitido tener esta interacción con Internet. Pero ya para volverlas especializadas, entonces tendríamos que hablar de estas habilidades virtuales. Y especializadas en el sentido de utilizar específicamente una aplicación o un programa o un modelo que me permita a mí tener un resultado muy particular. En mi caso, por ejemplo, que me dedico al área del desarrollo humano y que aquí en Lopemor comparto las materias, por ejemplo, de expresión oral o de inteligencia emocional, claro que la virtualidad fue un conflicto, por supuesto, porque cómo llevamos a nuestros estudiantes, cómo llevamos a estos chicos que están tratando de ver y de tener un poco de autoconocimiento a ese punto utilizando herramientas virtuales. Bueno,
aprendiendo a manejar herramientas virtuales que nos permitan justo alcanzar esos objetivos. Suena muy fácil, parece muy fácil, pero no lo es. Hay que hacer un trabajo extenso, hay que aprender como docentes a manejar las herramientas, hay que aprender también como estudiantes a hacerlo. Una de las cuestiones, por ejemplo, que escuché durante mucho tiempo, bueno, desde marzo pasado hasta ahora que escucho con los estudiantes, es cómo nosotros descubrimos, nosotros docentes descubrimos, por ejemplo, una aplicación y dijimos, wow, esto me va a servir para mi materia. Y les decimos, chicos, hagan esta actividad en esta aplicación que está genial, por favor háganla, ¿no? Y se nos olvida decirles cómo, darles a ellos también el camino, darles a ellos también la capacitación para que puedan desarrollarse en esa aplicación. Entonces, manejar las herramientas de la web 2.0 no solamente es conocerlas para apropiárnoslas como docentes, sino también conocerlas para compartirlas y para abrirlas a un mundo de posibilidades para los estudiantes. Una de las cosas que a mí, por ejemplo, me gusta mucho es como la capacidad que tenemos de compartir y de socializar este conocimiento. Porque entonces un estudiante dice, ah, me gustó esto, maestra me enseña cómo lo podemos llevar a otro lugar. Claro, y lo llevamos para allá. Un estudiante descubre algo que a mí me impacta, entonces lo comparte y vamos socializando ese conocimiento, que a final de cuentas es una de las grandes ventajas de la virtualidad, que hemos podido replicar y replicar y replicar conocimientos que nos han permitido alcanzar nuevos objetivos. Estas habilidades también a los estudiantes les han permitido ser mucho más autogestivos. Durante los primeros meses de la pandemia, lo que vimos, por ejemplo, fue como una curva muy profunda de desmotivación, y esa es una realidad, no solamente de los estudiantes, también de los adultos. Llegó un momento en donde estábamos un poquito desmotivados, pero justo la salida de esa curva fue gracias al reconocimiento de la autogestión. ¿Qué es esto? Una habilidad importante es ser autogestivo, no solamente una habilidad virtual, sino también una habilidad humana, una habilidad personal. La autogestión es otra cosa que tener esta capacidad consciente de poder organizar nuestro día a día y de poder organizar las cosas que tenemos que hacer de la manera más práctica posible y darnos cuenta qué cosas necesitamos cambiar, a qué le tenemos que poner más tiempo, a qué le tenemos que quitar algún tiempo, qué tenemos que dividir en más partes, etc. Ser autogestivo no solamente es una forma importante de desarrollarnos en el día a día, sino también es una forma en la que podemos nosotros controlar este trabajo que tenemos que hacer hacia afuera. ¿Por qué? Porque dentro de las cosas que, por ejemplo, también trajo la pandemia fue que empezamos a pasar mucho tiempo frente a una pantalla, cualquier pantalla, la computadora, la tableta, el teléfono, y entonces se nos fueron dando como muchos espacios en donde nos perdíamos. También vamos a ver, voy a hablar un poco de eso más adelante cuando hablemos específicamente del estudiante. Entonces, ser autogestivo a lo que nos lleva es justo a tener este reconocimiento de nuestro quehacer y de nuestro hacer. Cuando los estudiantes, por ejemplo, se dan cuenta de esto, empiezan a generar con mayor productividad y con mayor eficiencia, que son palabras que además me parece que son muy ad hoc a esta carrera de administración, porque es algo que ellos se dan cuenta que pueden hacer y que es algo además que está dentro de su perfil, ¿no? El resultado de este modelo y de esta práctica como una habilidad, lo que nos ha permitido es darle a cada una de las materias su tiempo y su momento. Y a nosotros como docentes lo que nos ha permitido es dosificar tanto nuestra intención, la intensidad de nuestra presencia, como también qué tanto podemos manejar en este modelo virtual. Y eso ha sido muy bueno, porque a final de cuentas estamos alcanzando ya puntos de equilibrio que se vuelven muy eficientes y que nos permiten tener una buena relación en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra de las habilidades también en este medio virtual es la creación de contenido. Yo no sé si a ustedes, compañeros docentes, les ha pasado que de repente se dieron cuenta de que eran súper creativos y que se dieron cuenta de que podían hacer cosas impresionantes que no habían hecho antes. O se dieron cuenta de que de repente encontraron una aplicación que, wow, fue la mejor que pudieran haber encontrado porque les permitía
colocar y transmitir ahí lo que ustedes querían colocar y transmitir en sus materias. Y para los estudiantes también me doy cuenta de que ellos descubrieron muchas herramientas que les permitieron empezar a crear contenidos de una manera mucho más creativa, mucho más dinámica, mucho más personal también. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros productos de aprendizaje se han convertido en cuestiones gráficas, se han convertido en cuestiones de video, por ejemplo, infografías, o se han convertido en presentaciones impresionantes o incluso, simple y sencillamente, el uso de procesadores de texto como Word se ha convertido ya en algo mucho más profesional, ¿no? La creación de contenido es una de estas habilidades que a veces damos por sentado. Pensamos que un producto de aprendizaje es una creación de contenido ya. Pero crear contenidos en la web, crear contenidos, por ejemplo, estudiantes, en mi caso, que han hecho blogs para poder poner ahí sus trabajos de expresión oral y escrita, o que han hecho videos para poder hablar de temas específicos con tiempos muy limitados, pero súper creativos, son justamente formas en las que podemos ver cómo la creación de contenido en este medio virtual se ha vuelto también una de las habilidades más importantes. Y aunado a esto y en conjunto con todo lo que estamos revisando sobre habilidades virtuales, está el pensamiento analítico, pero no solamente el pensamiento analítico, el pensamiento crítico, creativo y analítico. ¿Por qué? Porque si también estamos aprendiendo a autogestionar nuestro conocimiento, nuestra participación virtual, y estamos aprendiendo a crear contenidos de manera diferente, estamos aprendiendo también a discernir entre lo que es útil, lo que es válido, lo que es bueno en la red y lo que me permite a mí tener un mejor aprovechamiento del conocimiento que estoy buscando. Estamos aprendiendo a diferenciar, estamos aprendiendo a ser críticos, que no criticones, críticos en el sentido de poder evaluar y de poder darnos cuenta qué cosas nos funcionan y qué cosas no, porque si bien la red es un espacio impresionante para encontrar de todo, también es un espacio en donde nos podemos perder con nimiedades. Y el pensamiento analítico nos permite ser mucho más críticos, nos permite descartar estas ideas que no funcionan o que no están validadas o que no están respaldadas y nos dan esta visión distinta, nos permiten tener un poquito más de estructura. Y la habilidad, digo, hay muchísimas habilidades para que desarrollan este medio virtual. Estas que les coloco aquí son las que más sentido me han hecho a mí a lo largo del último año y medio. Pero por supuesto que muchísimos autores hablan de muchas otras habilidades virtuales. Yo creo que la comunicación, por ejemplo, es una de las habilidades virtuales que tiene que seguir evolucionando, que tenemos que desarrollar con mayor intención. Porque si bien muchos autores lo piensan solamente como una comprensión de la información y la redacción de los productos, por ejemplo, de aprendizaje, creo que va mucho más allá. Tenemos que llevar la comunicación como una habilidad realmente de contacto humano, aunque haya una pantalla de por medio. Porque la comunicación no solamente es lo que decimos, sino también cómo lo decimos, a quién se lo decimos, en qué momento lo decimos. Y si queremos eficientar y si queremos realmente ser mucho más productivos en este sentido, la comunicación extendida tiene que llegar desde la comprensión de lo que estamos nosotros recibiendo, la redacción de lo que queremos hacer, hasta la retroalimentación y la evaluación de nuestros propios mensajes, que son puntos que también voy a tocar más adelante con mayor profundidad. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a dar cuenta? La innovación educativa como tal es obviamente generar un nuevo producto, generar algo que es novedoso, posiblemente con algo ya existente, o darle una vuelta a algo para que tenga una función distinta y que genere un resultado diferente también. La innovación educativa no ha sido fácil, no ha tenido un camino total y absolutamente recto y libre de obstáculos, sino que a lo largo del tiempo, porque esto no es nuevo, estamos innovando en la educación todo el tiempo, constantemente, pero hoy en día nos damos cuenta de que podemos innovar con mucha velocidad. Entonces, la innovación educativa tiene primero que nada que adaptarse a un sistema súper complejo,
de elementos que tienen que ver con la tecnología, con la sociedad, con la cultura, con muchos, muchos, muchos aspectos que tenemos como seres humanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo hacer una adaptación o tener una innovación educativa para un determinado grupo, como un grupo o un determinado nivel educativo. Vamos a hablar de educación básica, vamos a hablar de educación primaria. Innovar para la primaria implica una situación mucho más lúdica, mucho más de descubrimiento, mucho más de asombro. Para la educación superior, por ejemplo, la innovación educativa tiene que ver más con la práctica, con la praxis, con los procedimientos, con las interconexiones que nos puede permitir un determinado elemento. Entonces, innovar es una situación sumamente compleja que requiere además de muchísimo estudio y de profundizar perfectamente en cada uno de los elementos. ¿Qué cosas descubrimos, por ejemplo, innovadoras durante este tiempo que estamos y seguimos descubriendo todavía? Por ejemplo, todas las plataformas con las que podemos contar para poder transmitir nuestra clase o para poder tener un encuentro de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, todas las aplicaciones para gamificar la educación. Por ejemplo, todos los medios con los que cuentan los estudiantes y todos los recursos para la creación de contenidos. Todo eso, desde mi punto de vista, por supuesto, tiene que ver con esta innovación educativa. Y si ustedes se dan cuenta, los modelos evolucionaron rapidísimo, de una versión beta a una versión ya 2 o 3 en este momento, cuando aparecieron de la nada justamente ante esta emergencia de la educación virtual. Cambiamos también la presencialidad por la virtualidad, que esa sí fue una innovación para muchos de nosotros. Cambiamos la forma de estar frente al otro para estar con el otro, porque aquí ya no hay lugares, ya el espacio es un espacio que compartimos todos de manera general. La educación cambia, no solamente, bueno, desde mi punto de vista la educación tiene que ver con un sentido total de igualdad, pero sí es cierto que nosotros como docentes tenemos un puesto distinto, tenemos una noción distinta dentro de esta relación social. Sin embargo, este modelo presencial que cambia a un modelo virtual es una innovación total. Para muchos de nosotros, como ya lo había comentado, también fue un descubrimiento, darnos cuenta que podemos hacer un trabajo increíble desde nuestra casa, aquí frente a una computadora, de la misma manera que lo podemos hacer frente al grupo en un salón de clases. Este modelo fue posible justamente gracias a plataformas de comunicación y de interacción como Zoom, como Meet, como bueno, muchísimas otras que existen, ¿no? Y la innovación también tiene que ver con estas condiciones para el aprendizaje, las condiciones que son estos espacios en donde nos tenemos que colocar. Seguramente los ambientes de aprendizaje de la educación básica, como por ejemplo la primaria o la secundaria, cambiaron y los maestros tuvieron que reacondicionar sus espacios para que este ambiente tuviera el sentido que ellos necesitan. Para nosotros como maestros o como docentes de educación superior es distinto porque tenemos una serie de necesidades también muy distintas, muy diferentes. Pero el hecho de que la virtualidad nos permite conocernos más allá es una realidad. ¿Y a qué me refiero con conocernos más allá? Ustedes, nosotros, todos hemos entrado a nuestras casas, hemos llegado justamente a esta relación muy, muy, muy personal con el otro. ¿Por qué? Porque estamos dentro de su casa, estamos dentro de su espacio personal y desde ahí estamos teniendo una relación que también hay que tener muy clara y ser muy respetuosos con ella. ¿Por qué? Porque las condiciones para el aprendizaje son distintas para todos nosotros. Y estas condiciones lo que han hecho en muchos casos es permitirle al estudiante no perderse, no dejar, no soltar este modelo o esta presencia en la escuela. Para nosotros como docentes lo que nos ha permitido realmente es mantener este acompañamiento y tener esta presencia con los demás, con los estudiantes. Y como parte de la innovación educativa y de esta relación social que estamos teniendo, también nos damos cuenta de que estamos innovando en esta relación humana, en estas habilidades de desarrollo humano que necesitamos y requerimos.
creatividad, comunicación, inteligencia emocional, que es el siguiente punto del que les voy a hablar. ¿Por qué? Porque estamos innovando no solamente para tener nuevas herramientas virtuales, nuevos espacios virtuales, nuevos ambientes de aprendizaje, sino también una forma de relacionarnos con el otro como seres humanos también evolucionados. Es decir, con un desarrollo humano distinto, reconociendo valores, respetando, teniendo una claridad, siendo empáticos. Porque justo eso es lo que nos convierte en geniales a la hora de innovar en cualquier campo. ¿Por qué? Porque contamos con el factor humano. Este factor humano que no podemos evitar, no lo podemos quitar, porque en el momento en que lo quitemos, lo saquemos de la ecuación, cualquier tipo de desarrollo, cualquier tipo de habilidad de la que estemos hablando, va a volverse mecánica, va a volverse total y absolutamente práctica. Seguramente súper eficiente, seguramente, pero va a perder justo este sentido que queremos transmitir a través de la educación, que es esta cercanía, este acompañamiento. Una de las cosas, por ejemplo, que he escuchado a lo largo de este tiempo es la falta que hace tocar al otro, la falta que hace tener este encuentro con el otro, llegar y volver a la camaradería que tenían nuestros estudiantes, verlos charlar en los pasillos, verlos a la hora de los recesos, ver cómo los grupitos van caminando juntos hacia el salón. Entonces, esta cercanía, este factor humano, no podemos perderlo. Es otra de las habilidades que también necesitamos evaluar y que necesitamos desarrollar aun cuando nuestras clases continúen de manera virtual. ¿Por qué? Porque este factor humano es justamente lo que le da sentido a todo lo demás, lo que le da sentido a la innovación, lo que le da sentido a la creatividad, lo que le da sentido a la transformación. Como docentes nos toca el trabajo muy complejo de acompañar a nuestros estudiantes. Nos toca el trabajo de estar ahí para contestarles, para resolver, pero también de estar ahí simplemente porque ellos necesitan esa presencia. Ese saber que si me escriben una pregunta se las puedo contestar. A lo mejor no de inmediato, pero que van a recibir una respuesta de la persona, del profesor, de la profesora. Entonces, sí es importante tener esta presencia con ellos. El factor humano también requiere de mucha empatía. Como lo mencionaba hace un momento, este estar dentro en una presencialidad, bueno, nos coloca en un mismo espacio. Pero este espacio virtual tiene que ver justamente con poder permitirnos relacionarnos con el otro desde la empatía, desde estas conexiones que podemos establecer de manera humana con cada uno de nuestros estudiantes o de nuestros compañeros o colaboradores. Y la escucha como una situación fundamental. ¿Por qué? Porque escuchar es justamente estar para el otro. Saber que cuando yo tengo algo que decir, hay alguien que va a recibir eso que estoy diciendo. Y que en muchas investigaciones se ha demostrado justamente que esta curva de depresión que existió el año pasado se debió a la falta de escucha. Porque para muchos estudiantes la escuela es un espacio en donde pueden ser escuchados. Entonces, sí, la escucha es un factor humano que necesitamos fomentar. Y en mi lista, muy breve, por último, la creatividad. La creatividad que es justo esto que estamos generando hoy en día, que estamos creando nuevos productos, que estamos teniendo ideas novedosas, que estamos aportando desde nuevos frentes para que todos los recursos con los que contábamos tengan un sentido distinto y sobre todo que nos ayuden a generar nuevas formas de apropiación de una realidad en la que todos estamos inmersos. Ser creativos no solamente, no es nada más generar cosas increíbles, novedosas y que cuesten mucho dinero, no. Ser creativos tiene que ver incluso con la forma de estar para el otro. Ser creativos es hacer este cambio, es tener una forma distinta de presenciar, de observar o de ofrecer lo que tenemos. Entonces, la creatividad como factor humano también es importante. Y por eso la educación, la innovación educativa de emergencia está relacionada con estos factores. Porque como docentes y como estudiantes, a final de cuentas, todos como seres humanos, como personas, requerimos de estos apoyos. Innovar de manera emergente
implica también aprender a tener una relación distinta con el otro, implica aprender a manejarnos desde una inteligencia emocional que realmente me dé a mí el espacio, no solamente para ser, sino para estar y para poder hablar libremente de lo que siento, de lo que creo, de lo que pienso, de manera consciente. Los espacios educativos generalmente son espacios de apoyo emocional porque, aunque no tienen ese sentido así legalmente hablando, oficialmente hablando, son un espacio en donde el reconocimiento y la validación de las emociones existe. Y en estos espacios virtuales es impresionante la cantidad de estudiantes que requieren de esta validación y de este reconocimiento. Y también de docentes, porque necesitamos saber que hay un lugar en donde puedo ser escuchado, como ya lo había mencionado, y donde puedo no solamente ser escuchado, sino también que lo que estoy mencionando sea aceptable en ese espacio. Para ello requerimos entonces habilidades e innovar justamente en estos procesos que nos permitan ser asertivos, es decir, poder tener una conversación incluso emocional, clara, directa, que me permita tener una relación distinta con el otro. Ay, perdón, me fui. Una relación que me permita tener una relación distinta con el otro. Entre las muchas cosas que también vamos descubriendo es que el trabajo cooperativo en estos espacios virtuales es posible. Necesitamos fundamentarlo, necesitamos promoverlo, necesitamos hacerlo una constante en nuestra práctica educativa. Porque trabajar de manera cooperativa es justamente una forma de relacionarnos con el otro desde nuestras propias habilidades y desde nuestros propios contenidos, desde nuestra propia historia, desde nuestra propia experiencia. Estamos acostumbrados o hemos sido acostumbrados, por lo menos mi generación fue acostumbrada a trabajar de manera competitiva. Entonces tienes que ser el mejor, tienes que hacer la mejor presentación, tienes que tener la mejor respuesta. Pero si nosotros enseñamos a estos estudiantes o tenemos una conciencia, ay, bueno, esta cosa se mueve para todos lados. Sí, tenemos una conciencia de que nuestro trabajo tiene que ver más con la cooperación, entonces estaremos pensando en darles a los estudiantes un espacio para su desarrollo en un futuro, no en nuestro presente, que esa es otra de las cosas que también necesitamos pensar. La comunicación, como ya lo había mencionado, importantísima, permitir los espacios de comunicación, aportar para que los estudiantes y nosotros nos podamos comunicar de una manera más clara y directa. Y tener con ello, promover relaciones sociales y afectivas saludables. Porque si nosotros desarrollamos todos estos puntos, entonces estamos realmente alcanzando una relación humana con otra calidad y de otro nivel. Ahora sí, ¿cómo los vemos en la práctica? ¿Cómo vemos estas habilidades virtuales en la práctica? Bueno, esperamos en nuestro estudiante y lo vemos hoy en día que con todas estas habilidades ha reestructurado su medio de aprendizaje y de socialización. Se comunican de una manera diferente, se comunican por medios distintos. Gestionan de manera distinta su tiempo de aprendizaje, analizan su capacidad de atención, porque eso ha sido algo también muy escuchado a lo largo de este tiempo, en donde hay tantos estímulos a nuestro alrededor que es muy complicado de repente estar en una clase y poner el 100% de atención a esa clase, pero han aprendido a analizar su atención y a ponerla en el momento en que necesitan ponerla. Enfrentan estos estímulos que no necesariamente son físicos, porque también hay estímulos virtuales, como por ejemplo la notificación de Facebook o de la red social en la que esté yo más interesado, o el mensaje de WhatsApp de mi compañera que me está ahí preguntando cosas, o cualquier otro tipo de información que estamos recibiendo también a través de los medios virtuales. Y una de las cosas interesantes que estamos viendo en la práctica de estas habilidades es justamente la resignificación de la presencialidad. ¿A qué me refiero con esto? Muchos de nuestros estudiantes no son vistos. Esto significa que se presentan a las clases o que se presentan a la virtualidad
desde una imagen. Entonces, no los vemos, no tenemos esta relación con ellos. Y no es porque nosotros les hayamos pedido que no se vean, simple y sencillamente es una situación en donde este espacio está llevando de cierta manera a esa práctica. Y por eso es tan importante que nosotros, como gestores del aprendizaje, tengamos una relación mucho más humana, mucho más de presencias que nos permitan tener un encuentro con ellos de una manera distinta. En la práctica, por ejemplo, como docentes, estamos enfrentando el cambio de paradigma comunicativo con estas presencias ausentes. Estamos relacionándonos con imágenes, estamos relacionándonos con avatares, que ya ni siquiera son avatares porque no los representan a ellos, sino más bien la imagen de su cantante favorito, de su actor o de su caricatura. Entonces, estamos enfrentándonos a estas presencias en donde tenemos una relación desde las voces y no desde la imagen. Nos estamos desarrollando también en una práctica completamente distinta a lo que pasaba hace un año y medio, implementando recursos muy, muy novedosos que desde mi punto de vista son geniales y me han servido a mí en lo particular para cambiar completamente o para aprovechar justamente estos recursos y cambiar muchas de las prácticas que ya tenía, porque estamos conociendo y reconociendo nuestra propia habilidad para innovar, para ser creativos, para poder apropiarnos de información actualizada en este medio virtual. Estamos actualizando nuestras competencias como docentes, como comunicadores, como personas, como mujeres, como hombres, como todo. ¿Por qué? Porque nuestras competencias estaban muy diseñadas para ser presenciales y ahora estamos teniendo esta relación tan intensa y tan rica de intercambio a través de la virtualidad. Y sobre todo, con ello, estamos renovando justo nuestra forma de relacionarnos. De relacionarnos con el otro, que es este último punto, renovando nuestra manera de relacionarnos. Sí, muchos de nosotros como adultos tenemos como estas resistencias de repente, ¿no? Esta cuestión virtual no me gusta, no me da todo lo que necesito, no puedo tener como toda la información, pero lo que me doy cuenta también es que voy poco a poco aprendiendo y estoy renovando mi manera de estar con el otro. Nos hemos adaptado a muchísimas cosas, al manejo de dispositivos, de aplicaciones, a comunicarnos de una manera diferente. Nos hemos adaptado a socializar incluso de manera diferente, a resolver conflictos de una manera distinta, que este ha sido uno de los procesos de adaptación más complejos, porque es muy complicado de repente recibir como toda la información a través de la virtualidad cuando estamos hablando de un conflicto. Sin embargo, hemos conseguido esta adaptación también. Somos proactivos en el sentido de que estamos generando todo el tiempo pensando, y lo veo con los estudiantes también, están todo el tiempo pensando cómo van a resolver una situación que se les está presentando hoy, que tienen que resolver hoy para poder tener una solución en un momento determinado. Y una de las cosas que desde mi punto de vista son súper importantes es que tenemos que aprender a desaprender. Ese es un camino que nos ha tomado realmente como por sorpresa, porque como lo mencioné, traíamos una práctica ya sumamente organizada y de la nada tuvimos que hacer un corte y desaprender absolutamente todo. Y con eso justamente a lo que vamos es que es la mejor de las habilidades. Si nosotros somos capaces de aprender a desaprender, es decir, podemos detenernos y decir, ok, voy a cambiar la forma en la que lo estaba haciendo, entonces podemos tener acceso a recursos distintos y podemos tener acceso también a nuevas formas de ver el mundo. Y con esto, son 3 ideas que Alvin Toffler deja para los docentes del siglo XXI. Voy a cerrar esta presentación, que es justamente, Alvin Toffler escribe La tercera ola en los años 50 y se da cuenta de que toda esta parte de la comunicación y la interconectividad va a traer una serie de cambios impresionantes, y así ha sido. Estas son 3 ideas específicamente para los docentes. La primera es, el conocimiento es la fuente más democrática de poder. Entonces, hay que permitir y hay que permear el conocimiento en todos lados. La sociedad necesita todo tipo de habilidades que no son cognitivas, son emocionales, son afectivas. No podemos montar la sociedad sobre datos.
Y por eso innovar educativamente desde nuestro factor humano es una de las cosas más importantes. Y por último, los analfabetos del siglo XXI no van a ser aquellas personas que no sepan leer o escribir, sino aquellas que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Esa es una condición importante. Necesitamos esa flexibilidad. Y una cita final de Theodore Levitt. Creatividad es pensar en nuevas ideas. Innovación es hacer cosas nuevas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Juanita, por esta ponencia. Seguramente nos va a servir demasiado. Tomamos algunas recomendaciones que usted mencionó, ¿no? Todo este proceso de adaptación a 2 años que 3 meses de la pandemia, pues ha sido complicado tanto como la comunidad docente y pues la comunidad estudiantil. Ahora pasaremos a leer algunos comentarios, preguntas o felicitaciones. Vamos a ver qué tienen que decirnos. Bueno, saludos a Jesús Villar, Luisa Contreras, Payo Hoy, saludos, Pedro Ortega, que nos están viendo, estuvieron presentes durante toda la ponencia, Yair García, y la doctora Mayanín nos dice, felicidades maestra Juanita, muy interesante lo que nos compartes para seguir trabajando de forma innovadora en la educación. Seguro será de gran utilidad para docentes y estudiantes. Gracias por compartir. Saludos a Andrea Galicia. Kat nos dice, saludos a la maestra y me gustaría preguntar, ¿cómo se puede fortalecer la inteligencia emocional desde las clases virtuales? Excelente pregunta. Una de las primeras cosas, creo yo, que necesitamos para poder desarrollar inteligencia emocional es tener voluntad y ganas, que son como el punto de partida. Como docentes, por ejemplo, lo que necesitamos es este permiso de relacionarnos con los estudiantes como personas. Y sé que suena muy duro y muy difícil, pero somos seres humanos todos y necesitamos escucharnos. A lo mejor yo tengo un conocimiento distinto como docente, pero para que realmente la inteligencia emocional empiece a tener una función y empiece a tener un impacto en nuestros estudiantes, necesitamos relacionarnos con ellos como iguales, empezarlos a escuchar y a recibir y a tener un diálogo más allá de que una imposición. La comunicación es la base, poder escuchar también. Creo que esos serían como los pasos. Claro, hay toda una metodología que también podríamos implementar para poder desarrollar la inteligencia emocional, pero si queremos empezar de manera práctica, es conectarnos con el otro como persona, abriéndonos, siendo flexibles hacia lo que él piensa, siente, dice y hace. Muchas gracias, maestra. Catala Leiva Balbuena nos dice, excelente congreso, todos los temas hasta el día de hoy han sido muy interesantes. Lalito Juárez Ruiz, muchas felicidades, profesora. Daniela González, excelente y necesario tema. En esta nueva realidad pueden profundizar un poco más en qué se puede trabajar en las relaciones sociales y afectivas desde entornos virtuales. Felicidades. Y Andrea Galicia también nos está viendo y nos menciona. Son muy interesantes los temas que nos está brindando la maestra. Gaby Ramírez, excelente ponencia. Desde su punto de vista, un sistema híbrido pudiera tener mejor aprovechamiento para los alumnos en cuanto al desarrollo de habilidades e inteligencias emocionales. Sí, yo creo que no depende del sistema, depende más bien de cómo nos colocamos en cada uno de los sistemas. El sistema híbrido lo que nos va a permitir es estar algunas veces y otras veces no, o sea, mantener la presencialidad y la virtualidad en un 50-50, vamos a decirlo así. Pero desde la virtualidad también podemos desarrollarnos para alcanzar estos cambios en nuestra inteligencia emocional y en nuestras relaciones afectivas y sociales. ¿El sistema híbrido nos va a permitir algo diferente? Sí, porque nos va a permitir intercambiar de una manera distinta a través de este medio. A ver, no quiero como
perdón, me empiezan a salir muchísimas ideas, pero a lo que voy es, lo híbrido lo que nos va a permitir es tener acceso a la visión del otro, ¿no? Entonces, eso es muy enriquecedor, muy, muy enriquecedor. Pero también desde la parte virtual podemos desarrollarnos. Ok, muchas gracias, maestra. Saludos a David Hernández, que nos está viendo, May Cortés, Araceli Gómez, Jesús Reynoso, excelente. Lupita Soto, saludos a la maestra, muy buena ponencia, felicidades. Maestra, bueno, yo tengo una pregunta que va a responder, yo creo, varias dudas de nuestra comunidad docente y estudiantil. ¿Qué consejos usted nos da para, nos vamos a aventar, perdón, todavía un tiempo más en esta adaptación, y para los que todavía no nos hemos adaptado a este nuevo sistema educativo? ¿Cuáles son las recomendaciones, maestra, para la comunidad docente y para la comunidad estudiantil? Ok, la primera recomendación que haría es déjate ver. O sea, esa sería como la primera recomendación. Dejémonos ver en estos espacios virtuales, estemos presentes realmente en nuestras relaciones virtuales. No solamente desde nuestra imagen o desde nuestro nombre, sino desde nuestra presencia, que el otro nos vea, que nos pueda percibir con sus sentidos. Entonces, que vea que mi tono tiene que ver con una sonrisa o tiene que ver con un enojo, porque esa relación justamente es básica para poder encontrarnos. La segunda es, hay que darnos permisos. ¿Permisos para qué? Permisos para continuar aprendiendo, permisos para fallar, porque de repente esperamos que todo esto sea perfecto y no puede serlo, porque también estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces hay que darnos permisos para fallar, hay que darnos permisos para intercambiar y hay que darnos sobre todo chance de ser flexibles. Si algo no me salió como lo tenía programado, lo reprogramo, no pasa nada. La cuestión es que no lo suelte, porque si digo, ay, no me salió, ya lo suelto, entonces sí, ya nos perdimos. ¿Y a qué me refiero con reprogramar? Porque a veces tenemos como muy pensada una clase, por ejemplo, y no funciona como lo estoy pensando porque la dinámica de mi grupo no está de humor ese día para eso. Entonces hay que aprovechar más bien esta lectura del otro para ver cómo nos podemos adaptar. Una de las cosas importantes es estar dispuestos a adaptarnos a lo que venga. Y como dicen los argentinos, trabajar con lo que hay. Porque si no, entonces vamos a entrar en una espiral de frustración que no nos va a llevar a nada. Entonces yo me quedaría con eso. Hay que dejarnos ver, hay que ser muy flexibles y hay que darnos permiso para muchas cosas. Muchas gracias, maestra. Agradezco la presencia de nuestra experta. No te pierdas, el día de mañana tendremos la ponencia Docencia e Investigación en la UPEMOR, las dos caras de la misma moneda, en punto de las 10 de la mañana. Es un honor compartir este espacio con todas y todos ustedes, los que nos están viendo mediante nuestras redes sociales. Gracias por formar parte de este congreso. A ustedes, las y los estudiantes, son la razón de ser de esta universidad. Espero estén disfrutando y aprendiendo mucho. A nombre de nuestro rector, el doctor Arturo Massari Espín, damos por terminado el cuarto día del Congreso de Innovación y Calidad Educativa. Hasta pronto.